Para grabar, aquí ya está. Ya, muy buenas tardes. Somos integrantes del grupo 2 de la maestría de Derecho Penal en el módulo Teoría de la Política Criminal y su función en el Código Integral Penal, cuyos integrantes somos la abogada Rosa María Onofre Sánchez, el abogado Ángel Giovanni Márquez Rodríguez Magíster, abogado Raúl Carlos Cordero Magíster y abogado William Edgar Silva Fierro. Docente, el doctor René Astudillo Orellana. Bueno, es importante que dentro de la presentación, ¿no? Dar a conocer la temática, cómo nos hemos organizado en cuanto a disertar o esgrimir, pues, este trabajo de la sentencia del caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. El primer tema, en lo que se refiere a antecedentes, resumen y fundamentos de hecho, lo va a exponer el maestrante abogado Raúl Cordero, ¿sí? El segundo tema, fundamentos de derecho, lo va a esgrimir el abogado Edgar Silva Fierro. El tercer tema, que se refiere a derechos y principios vulnerados y su relación con la normativa nacional vigente, lo va a esgrimir la abogada Rosa Onofre. Y también el tema 4, ¿en qué tratados y convenios internacionales de la Corte Internacional de Derechos Humanos motivó su sentencia? Y como última intervención va a ser el maestrante Ángel Márquez Magíster en cuanto al tema quinto, qué precedentes se sentaron y si la sentencia es vinculante o no para el Estado ecuatoriano, realizar un análisis crítico y jurídico, y termina con las conclusiones. Entonces, así va a ser la intervención, pues de acuerdo a la organización que lo hemos tenido, va a iniciar pues con el abogado Raúl Cordero en el primer tema. Abogado Raúl, tiene en este momento la palabra para desarrollar en cuanto a la temática en la organización que hemos hecho en el grupo 2. Muy buenas tardes. Yo voy a exponer la parte de antecedente y resumen del caso de la sentencia Chaparro Álvarez y López versus Ecuador. El presente ensayo analítico versa sobre uno de los presidentes de la Corte Interamericana de Derecho Humano, más conocido como la Corte IDH, el cual hace posible evidenciar cómo el Ecuador como Estado incurre en transgresiones a los derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Dicha responsabilidad ha sido establecida a partir de los hechos fácticos que dan como resultado la falta de protección de garantías elementales a las víctimas involucradas en el caso, pero fundamentalmente perjuicia los derechos de presunción de inocencia y libertad de las personas afectadas por la acción del Estado ecuatoriano. En efecto, el señor Juan Carlos Chaparro, individuo de nacionalidad chilena, cuando ocurrieron los hechos tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era propietario de una compañía dedicada a la fabricación de cajas térmicas, hieleras, denominadas las hieleras, para la transportación y otros productos de exportación. Y por su parte, el ecuatoriano Freddy Hernán Lapo Íñiguez, quien fungía como gerente de la referida fábrica. El 14 de noviembre de 1997, agentes policiales de crímenes antinarcóticos incautaron una carga de marisco de la compañía Marisco Oriana Marol dentro de su operativo Rivera, de la cual se pretendía su embarque con destino a la ciudad de Miami. En dicho cargamento fueron halladas unas cajas para la conservación de temperatura hielera
dentro de la cual se encontró sustancias estupefacientes prohibidas, concretamente heroína y carbohidrato de cocaína. Por este motivo, por motivo de las hieleras encontradas con droga en el referido operativo antinarcótico tenían cierta similitud con las que fabricaba la empresa del señor Chaparro. Este fue catalogado como miembro de una organización de crimen organizado internacional dedicado a la traficación de sustancias narcóticas, razón por la cual la jueza 12ª de lo penal de la provincia del Guayas ordenó el allanamiento de la fábrica aislante Prumavic, compañía limitada, y la aprehensión con fines de investigativo del señor Chaparro, donde fueron también detenidos el señor Lapo y otro empleado de la fábrica durante el allanamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en su pronunciamiento sobre derechos humanos que el Ecuador vulneró su obligación de, primero, respetar derechos fundamentales. Dos, adoptar medidas de derecho interno en ese sentido. Tres, garantizar la integridad personal. Cuatro, respetar el derecho a la libertad personal. Cinco, asegurar las garantías judiciales mínimas. Sexto, respetar el goce a la propiedad. Aspectos que serán analizados en el desarrollo del presente exposición de acuerdo a su importancia jurídica. Vamos, dos, fundamento de hecho. Dentro de este apartado, la Corte Interamericana reseña que la operación antinarcótico Rivera, efectuada en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil por agentes policiales antinarcóticos, consideró como sospechoso a Chaparro, al señor Chaparro, por fabricar hieleras con apariencia similar a las incautadas con droga, sin realmente tener evidencias sólidas de que las cajas térmicas fueran hechas por la fábrica Prumavic. Sin embargo, de esto, la jueza 12ª de lo penal del Guaya dispone se realice el allanamiento de la fábrica y la aprehensión del dueño de la compañía Prumavic, con finalidad de efectuar procedimiento investigativo, e igual se efectuó con su gerente, el señor Lapo, sin informársele tan siquiera que los motivos de la detención de ambos y el derecho a poder solicitar asistencia consular del país de origen del señor Chaparro. Con demora fueron llevados ante juez competente. Luego de estar 5 días incomunicados, las víctimas interpusieron varios recursos que resultaron ineficaces para proteger sus derechos. Además, se realizaron 5 peritajes. El primero de ellos fue levantado por el decanato de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de la Escuela Superior Politécnica Litoral, SPOL, el 8 de diciembre de 1997, el cual concluyó que el molde industrial que la fábrica Prumavic utiliza para realizar la hielera no corresponden al que se utilizó para hacer las cajas térmicas involucradas en el hallazgo delictivo de transportación de drogas. El segundo y tercer y cuarto peritaje fueron emitidos el 9 de enero de 1998 por 3 ingenieros. El peritaje del ingeniero Ricardo Delfine concluyó que las hieleras con las que se cometió el delito no podrían haber sido fabricadas por la compañía Prumavic. El peritaje del ingeniero Rodrigo Ceballos determina que luego de revisar la máquina de Prumavic, las cajas térmicas del ilícito y las que produce esa compañía fueron inyectadas en moldes distintos. Y el peritaje del ingeniero Rodrigo Ceballos establece que las hieleras del ilícito y la producida por Prumavic fueron fabricadas con distintas técnicas, medidas y moldes, por lo que sus diferencias son notorias. Y el último peritaje fue efectuado por Víctor Cortés, jefe de la DEA para la circunscripción de Guayaquil, presentado el 13 de enero de 1998, quien, doy lectura, literalmente manifestaba lo siguiente: después de muchas pruebas con el equipo electroquímico en el almacén y en el área de la oficina, el químico David Morillo describió una reacción positiva de la presencia de cocaína en la máquina número 5, máquina moldeadora de plumafón, situado en el almacén del negocio. El equipo electroquímico indicó que la cocaína había estado en la máquina o cerca de la máquina moldeadora de plumafón. Chaparro y Lapo se ratificaron en su inocencia luego de realizados los 5 peritajes, puesto que existía una relación comercial entre Prumavic y Marisco Oriana Maror.
además de que los 4 peritajes demostraron que las hieleras del ilícito eran distintas de las fabricadas por Plumaví, razón por la cual fueron detenidos para investigación, supuestamente producir esas hieleras. Y el que el escáner empleado para hallar rastro de cocaína en las máquinas de Plumaví no tuvieron en cuenta que los 4 primeros peritajes usaron la hielera del ilícito para ver si calzaban con las máquinas de Plumaví, por lo que este procedimiento habría contaminado la máquina con los restos de estupefaciente hallado por el equipo escáner. No obstante, la ausencia de pruebas suficientes, las víctimas fueron inculpadas del crimen en cuestión y se le impuso medida cautelar de detención preventiva provisional en la que estuvieron más de un año apresados. A pesar de que para la norma ecuatoriana vigente a la fecha, para el proceso en contra del señor Lapo y Chaparro, se determinaban que la prisión preventiva no podía exceder los 6 meses para aquellos delitos que sancionaran con prisión, según lo recogía el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal de aquella época, vigente a esa fecha. Y en cambio, para aquellos delitos que le correspondía sanción de reclusión, en ningún caso podía accederse más allá de un año de detención. Sin embargo, el señor Chaparro estuvo detenido por 1 año, 9 meses y 5 días, mientras que el señor Lapo estuvo detenido 1 año, 6 meses y 11 días, tiempo durante el cual le fueron negados varios recursos. Uno de ellos fue un habeas corpus de acuerdo a lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, en vigencia en ese entonces, el cual destinaba esta acción para caso de privación de libertad ilegal, lo que debía tener respuesta en 24 horas luego de haberse recibido la petición. El habeas corpus en esa época, con esa constitución vigente del 98, se la tramitaba a través de la alcaldía. A consecuencia de este proceso penal contra el señor Chaparro y su gerente, el señor Lapo, la fábrica Plumaví fue incautada el 15 de noviembre de 1997 y no fue devuelta a sus dueños sino hasta 5 años después. En cambio del señor Lapo se aprendió su carro. Ambos figuraban en los registros penales con antecedentes. Además de estos atropellos, la jueza 12º de lo penal del Guayo ordenó a la superintendencia de banco que se inmovilice la cuenta bancaria de los procesados y se registre en la prohibición de enajenar bienes en la registradora de la propiedad. El 19 de enero de 1998, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, conocida como CONCEP, toma la instalación de la fábrica Plumaví mediante arriendo. Es recién a partir del 7 de marzo del 2002 que la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dispone de levantar las medidas cautelares sobre la propiedad del señor Chaparro y el vehículo del señor Lapo. Sin embargo, por medio de certificación notarial se determinó que los bienes jamás fueron restituidos a las víctimas. Le concedo la palabra al compañero, al doctor Edgar Silva, para que continúe con los fundamentos de derecho. Voy a retirar mi posición para que lo pueda continuar. Bueno, a continuación, Raúl, ¿cómo le hago para compartir los acetatos? Donde hay uno verde en el centro, hay un botón con una flechita verde, ahí tú puedes compartir. Dice share screen. Ya, correcto. Ajá. Ya. Pero no salgo yo. Bueno, y el siguiente tema es para completar los fundamentos. No me sale Raúl. Y estoy dando en compartir pantalla, nada que ver. Ya, entonces aplastaste ahí y ahí tú tienes que seleccionar el botón y ahí por tallar share. Porque dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, dice. Oh. Habilítanos. Espérate, me poner un segundo. En este ya puedes poner, Edgar. Ya ponle Raúl. Ya, continuando con la exposición pues del grupo,
Me toca los fundamentos de derecho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. Aquí, para iniciar, es fundamental hacer una introducción, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó que las víctimas fueron llevadas por agentes sin explicar los motivos de la detención y que por lo tanto ellos no tenían los elementos para probar que este hecho que sucedió. Sin embargo, su postura era negativa, mientras que el Estado ecuatoriano tenía las aseveraciones positivas, ¿no? En el sentido de realizar aserciones de cargo, por lo tanto, susceptibles de prueba. Al respecto, manifiesta pues la Corte que los estados no se pueden limitar a exigir al demandante que pruebe irregularidades en el proceso que solo pueden conocer con la cooperación del Estado, menos aún en temas relacionados con la vulneración a los derechos humanos. Entonces, de acuerdo a ello, la primera diapositiva, la primera, Raúl. Ya, de acuerdo a ello, pues hay los fundamentos de derecho, voy a dar lectura, pues de acuerdo a ello, pues dar las explicaciones, ¿no? Dice, el primero dice, no haber informado de los pormenores del proceso en contra del señor Chaparro y observando el artículo 7.4 de la Convención. Bueno, dentro de este ítem de fundamento de derecho, pues es obvio, se le hace siempre dentro de una detención la autoridad competente o la que actúa, en este caso de un atestado, ¿no? Que el atestado policial sí tienen que informar cuál es el motivo, la causa, por qué es detenido. En este caso particular, ellos no tuvieron la información cuál fue el motivo de su detención. No, mija, cualquier El cosa me segundo, avisas al teléfono de Carelia, verás que el teléfono yo lo escondo. El segundo ítem dentro de los fundamentos de derecho son acciones en contra de ley interna. Se transgredió el artículo 7.2 del cuerpo legal IDE. Bueno, aquí está muy claro, ¿no? En cuanto a la parte en forma tácita, sí, en la cual a nivel interno, en este caso, pues de nuestro país, no hubo, como dice, la tutela efectiva, ¿no? La tutela efectiva o la seguridad jurídica en cuanto a los procesos que se tenía que dar para un juzgamiento, para la detención. Entonces, no lo hubo, por ende, se observó pues la institución jurídica pues citada. El siguiente ítem no fue llevado a un juez competente sin demora, vulnerando el artículo 7.5 del marco legal en Juzguen. Aquí se puede pues analizar de que al ser detenidos pues se entiende que están pues dentro de un marco fáctico flagrante, ¿no? Y por ende pues debe rápidamente ponerse a órdenes de una autoridad para que haya pues no, en cuanto a el auto que imita la prisión preventiva pues tenga su legalidad. En este caso, ese ítem fundamenta por lo que en este caso han sido pues objeto el señor Chaparro y el señor Lapo. Al señor Lapo, otro ítem, se vulnera sus derechos que reza en los artículos 7.2, 7.5 del cuerpo legal IDEN, ¿no? Entonces, ahí como se dijo en lo anterior, de acuerdo también al caso del señor Chaparro, que viene en los mismos marcos fácticos, en la cual no se llevó a un juez competente, no fue pues el tema de acciones en contra de ley interna, o sea, se transgredieron eso. El siguiente ítem es la falta de motivación debida para la adopción y no levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva en contra del señor Chaparro y Lapo, se adecua a la inobservancia al derecho a la libertad personal que reza en el artículo 7.1 de la Convención de Derechos Humanos. Bueno, la palabra o la falta de motivación es muy claro, ¿no? Los eventos o el marco fáctico tienen que adecuarse pues a los principios legales, ¿no? A la norma, ¿no? En la cual pues para emitir pues una orden de prisión preventiva, ¿no? Que debe estar
motivado, que tiene que haber la pertinencia, en la cual pues completamente fue carente y por ende pues es un ítem del fundamento de derecho en la que se presentó la demanda. El siguiente ítem es, se desconoce la obligación de respetar los derechos del artículo 1 de la Convención. Le paso esto en cuanto a la explicación porque viene a ser añadiduría pues, de los anteriores que acabé de explicar. El siguiente ítem, lo que se desconoce la concepción de sin demora en lo concerniente a la celeridad de la resolución de recursos que consagra el artículo 7.8 de la Convención. Bueno, muy claro, ¿no? El principio de celeridad en la cual pues debe pues primar, ¿no? Primar en el tema de los procesos, ¿no? Y con mayor razón pues a nivel del área penal. Y eso es en todos los procesos que debe primar en cuanto a la celeridad en la que permita pues en forma, dentro de los términos, dentro de los plazos, pues se encuentre en forma rápida, es obvio, respetando el tiempo debido que se le debe dar pues en este caso pues a los presuntos sospechosos. El siguiente ítem de los derechos que fundamenta son los siguientes. Raúl, la siguiente diapositiva, por favor. Las irregularidades en detención, falta de fundamentación en la medida cautelar, dictada la falta de justificación para mantener la medida, el allanamiento arbitrario constituye vulneración a la presunción de inocencia de los señores Chaparro y Lapo, consagrados como derechos por la Convención Americana en el artículo 8.2. Bueno, ahí pues está en forma explícita, pues, ¿no? En cuanto a la presunción de inocencia de que una persona, pues, es inocente hasta cuando se demuestre lo contrario, una sentencia firme. El siguiente ítem, que es de fundamento de derecho, el apresuramiento en las prácticas de diligencias y pericias. Tal es así que el mismo fiscal 12º de lo penal del Guayas reconoce los sacrificios de formalidades en su dictamen de 23 de diciembre de 1998, tanto que no dio oportunidad de que los involucrados concurrieran a la prueba del ion escáner. El ion escáner se refiere pues a un escáner en la cual detectan sustancias ilícitas, ¿no? Lo cual vulneró el artículo 8, numeral 2, literal C, que consagra el derecho a contar con el tiempo adecuado, los medios apropiados para su defensa. El siguiente ítem, en cuanto a los fundamentos de derecho, transgrede el artículo 8, numeral 2, literal D, de la Convención Americana referente a poder contar con defensor de su elección con el que pueda comunicarse en privado y con libertad. En este ítem, este fundamento de derecho, pues aquí solo había el defensor público de formalidad. Por ende no había, pues como dice, no había el rapport que debía aplicarse pues entre los sospechosos y por ende pues el lawyer o el abogado, ¿no? Fue solo designado un defensor público en la cual solo se limitaba a dar la formalidad para seguir con las etapas del proceso. El siguiente ítem es la detención de los señores Chaparro y Lapo. Excedió el principio de plazo razonable y adoleció además de falta de medios probatorios de mérito suficiente, lo cual supone violación a las garantías judiciales, transgrediendo el artículo 8.1 de la Convención Americana. Bueno, aquí en este ítem se puede, pues, en forma sucinta, pues, hablar de que es obvio, no hubo la falta de medios probatorios, no hubo, pues, esos medios probatorios, ¿sí? No se excedió el principio de plazo razonable en cuanto a la detención que ellos estuvieron, se excedieron completamente. Entonces, por ende, pues, se transgredió el artículo o institución jurídica, pues, citada. Se considera como derecho a la defensa y parte del procedimiento mínimo elemental
notificar al extranjero de su derecho a establecer contacto consular con su país de origen antes de recibir su primera declaración. Como manifestó Raúl en su alocución, pues manifestó que los señores pues, eran de nacionalidad chilena y uno de los principios que se violentaron pues es el tema de notificar pues al extranjero de su derecho al establecer contacto consular en la cual pues hubo una carencia o no lo hubo. El siguiente para terminar, Raúl, por favor. El siguiente ítem es el derecho a la libertad física personal consagrado en los artículos 5.1, 5.2, referente al derecho a la dignidad que ostenta a las personas privadas de libertad. Dentro de este ítem de fundamento de derechos, el hacinamiento que tuvieron pues, los detenidos, ¿no? El hacinamiento, incomunicados, ¿sí? Por lo que se transgredió pues la institución jurídica en alusión. Y para terminar, el otro ítem de fundamento de derecho es se inobservó el artículo 21.1, derecho a la propiedad por el cobro de derechos de depósitos, custodia y valores aprendidos entregados al CONESUD. Aquí hubo una resolución, ¿sí? Del CONESUD en la cual que les daba luz verde, a pesar que estaban sobreseguidos, luz verde para cobrar estos derechos, ¿no? Porque fueron incautados, ¿no? Entonces se violentó pues el derecho pues a la propiedad. Con eso es mi intervención. A continuación continúa pues la abogada Rosa Onofre de acuerdo al tema que le corresponde. Rosa. Quiero compartir las diapositivas. No se puede. ¿Podrían parar la grabación?